Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y la lectura está desde el versículo 36 al 42. La palabra del Señor dice lo siguiente: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Buenos días, hermanos. Gusto de verlos, gusto de saludarlos nuevamente. Me alegro mucho de verlos. Y bueno, estamos en el libro de Hechos. En la lectura que se realizó, el autor nos narra el principio de la iglesia en Jerusalén. El principio, porque después de su nacimiento, luego de la llegada del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés, ahí estamos más o menos situados. Todo el contexto de la lectura que leyó Gamaliel, está bajo el alero del primer discurso del apóstol Pedro, que empieza a narrarse a partir de Hechos 2, 14. En nuestra lectura podemos ver las últimas palabras de ese discurso, ya son casi son las últimas, donde Pedro llama al arrepentimiento por el rechazo de Cristo. Y luego el autor nos pasa a narrar los primeros frutos de la iglesia nacida en Jerusalén. Lucas nos dice que se añadieron ese día como 3,000, como lo señala el versículo 41. Y el versículo siguiente, el 42, nos habla cómo se conducía esa iglesia. Y enseguida el autor nos señala 4 elementos de la iglesia nacida en Jerusalén o en Pentecostés. 4 elementos fundamentales. Pero la pregunta hoy es: ¿estos elementos eran necesarios solo en el nacimiento de la iglesia? ¿Siguen vigentes esas necesidades hoy? A decir verdad, son 4 elementos fundamentales y esenciales para el progreso de una iglesia. Podemos decirlo de otra manera. Son 4 síntomas de una iglesia que se permanece sana o goza de buena salud. Algunas personas se preguntan: ¿cómo debería ser una iglesia? Creo que aquí, con estos 4 prácticas, podemos dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que debe ser una iglesia? Veamos algunos aspectos de estos 4 elementos que nos señala el versículo 42. Pero veamos antes una idea que antecede a esos 4 puntos, que es fundamental para entender. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 42. Ahí están todos los puntos del mensaje. Pero antes que aparezcan estos 4 elementos que hablé yo, nos señala el autor, hay una palabra muy interesante. Nos señala que ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos de la iglesia de Jerusalén. Porque uno los ve muy lejanos y dice: no, son personas de la iglesia, son nuestros hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y ellos perseveraban. Esa palabra es muy importante. Perseveraban. Perseveraban en estas cosas que relata el versículo 42. Se mantenían firmes, puede decir la traducción, se portaron valientemente, estables. Era una de las pruebas de su conversión legítima,
mantenerse firme en el Señor. Se ocupaban de cosas nuevas, que se les significó entender muchas cosas cuando entendieron lo de Cristo. Eran cosas nuevas para ellos. Había salvación. Ellos llegaron a la salvación. Pero una cosa es entender y creer en Cristo, ser salvo al fin, como decimos, pero otra cosa es perseverar en el Señor, es perseverar en la gracia, perseverar en los caminos del Señor. La gracia muchas veces la asociamos solamente a salvación, pero la gracia está dispuesta también para caminar el camino del Señor. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre la gracia la asociamos solamente a la salvación, pero para mucho más. No era fácil para ellos. Pensemos que el gran número de los convertidos, si no la mayoría, si no todos, eran judíos. Y ahí les habla. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Versículo 36, le está hablando a judíos. Los primeros convertidos eran todos judíos. Así que no era fácil perseverar en Jerusalén. No se olvide quién los perseguía. Sus propias familias. Los propios judíos. ¿Quién apedreó a Esteban? ¿Quién estaba con ellos cuando apedrearon a Esteban? Aquí iba Pablo a Damasco. Llevaba cartas a los sacerdotes, iba a una sinagoga a perseguir judíos. Entendamos eso. ¿Y quiénes fueron los más grandes enemigos de Pablo? Sus propias familias, su propia patria. Esos fueron los más. Por eso es muy importante esa palabra, perseveraron. Fueron muy valientes a pesar de la propia persecución de su pueblo. Estaban en Jerusalén mismo. Se mantuvieron firmes. Y nunca pensemos, hermano, que ellos la tenían más fácil. Nunca pensemos que la tenían más fácil que nosotros, porque no es así. Fueron perseguidos, encarcelados, azotados. Los propios testimonios de Pablo los hablan. Muertos. No tenían dónde reunirse, tuvieron que huir de sus casas, abandonaron sus ciudades, abandonaron su patria. Además no tenían lo que usted tiene en la mano, o pretendo que yo tenga en sus manos, las escrituras completas. No tenían eso. Si usted cree que mantenerse firme, perseverar en el Señor era más fácil en ese tiempo, déjeme decirle que estamos equivocados. Es mucho más fácil hoy día. Es mucho más fácil perseverar hoy en el Señor. Hoy que antes. Pero no es el asunto ese. No es pensar qué es lo que era más fácil ayer o hoy. No es el asunto que queremos discutir. El asunto es preguntarme en lo personal. ¿Soy perseverante yo en las cosas del Señor? Creo que mis hermanos en Jerusalén me llevaban por larga ventaja. Ser valiente, estar firme, perseverar, mantenerse o estar ocupados en las cosas del Señor es algo difícil, se nos torna difícil para muchos de nosotros, porque descansamos en nuestra fuerza y no en el Señor. Alguno podrá decir que en esos días había una porción más grande del Espíritu Santo. Eso es una mentira, es un disparate, es una herejía, como decir que había más del Espíritu Santo en ese momento que ahora. Que nuestro Dios diga que estos hermanos perseveraran es algo muy particular y no debe pasar desapercibido para nosotros, para ninguno de nosotros. Quiero hacer notar que esa perseverancia es para todos los elementos que siguen del versículo. El permanecer firmes es una de las cualidades que destacan esta iglesia en formación, se destaca. Alguien perseverante es una persona que perdura o se mantiene firme en algo, con el mismo ánimo que cuando lo empezó. Su ánimo no decae, a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. No, se mantiene siempre igual. Yo me pregunto, y deberíamos preguntarnos todos para entender mejor lo que estamos diciendo. Piense solo una cosa. ¿Cuántas veces en mi vida, en Cristo, me he propuesto hacer algo para el Señor? Y ahora pregúntese con mucha más valentía, con mucha más sinceridad. ¿Cuánto ha durado ese entusiasmo?
Cada uno puede contestar en su corazón, pero uno descubre en el corazón de uno que el entusiasmo a lo mejor dura poco. Me quiero comer el mundo, Señor, ahora que soy cristiano, y me empacho al tiro. Quedo lleno al tiro. Al otro día ya no sé qué prometí. Hay que ser bien sincero y reconocer que muchas veces nuestro ánimo decae rápidamente y abandonamos esa tarea. Da para pensarlo. Pero es la realidad de muchos de nosotros. Y el resultado lleva a muchas cosas malas. Cuando abandonamos las cosas del Señor, cuando no somos perseverantes en ellas, lleva debilidad, poca fe, poca comunión con Dios, poco compromiso con su obra, poco amor por las almas perdidas, enfriamiento, pocos deseos de leer y escudriñar su palabra. ¿Qué decir de las ganas de orar? Pocas ganas de congregarme incluso, y menos comunión con mis hermanos. Eso lleva cuando no somos perseverantes. Por eso es bueno observar qué pasaba con estos hombres y mujeres de la primera época de la iglesia, de los principios de la iglesia. Su ejemplo es tan fuerte que quedó en la Biblia, quedó escrito. El Señor lo dejó escrito para que nosotros veamos. No para decir, oye, qué bien lo hacían, no, para que veamos cómo lo estoy haciendo. El que no persevera en las cosas del Señor, créame que le será imposible también de gozar de sus bendiciones. Será imposible alcanzar muchas de sus grandes promesas para su vida. El Señor promete muchas cosas, pero ahí estamos nosotros. ¿Somos salvos? Claro que sí, lo somos. ¿Y nos alegramos por eso? Claro. ¿Pero gozamos de sus bendiciones? ¿Queremos la vida? Claro que queremos la vida. ¿Pero que la queremos abundantemente como lo promete nuestro propio Salvador? No me crea a mí. Él lo está prometiendo, no yo. Créale al que subió en la cruz por usted. Quiere darle vida y vida en abundante, no a medias. Es necesario mantenernos firmes. Sin ese atributo de decisión sería imposible hacer lo que ellos hicieron. Imposible. En los caminos del Señor no hay tiempo para bajar la guardia, no hay tiempo para dejar de vigilar, no hay tiempo para dejar de orar, no hay tiempo para dejar de velar. Sin esa palabra es imposible lo que hicieron después. Lo vuelvo a repetir. Esos 4 elementos es imposible llegar a ellos. No sería posible mantenerse firme si no entendemos estas cosas básicas. ¿Qué es lo que es mantenerme firme en el Señor? Y lo primero que dice que se mantuvieron firmes, nos habla, se mantuvieron firmes en la doctrina de los apóstoles. O más bien, como dicen algunas traducciones o textos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esto es lo que le pasa a cualquier creyente cuando llega a los pies del Señor. Hay muchas cosas que no entiende. ¿Y cómo llegamos a entenderlas después? Escudriñando las Escrituras, sabiendo de ellas, teniendo mi propio devocional, teniendo personas que me guíen. Es un aprendizaje paulatino. Necesitamos de alguien que nos guíe, porque no sabemos todas las cosas. La bendición de estos hombres fueron guiados por los propios apóstoles. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Fueron enseñados por ellos. Y cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, no es que tuvieran cosas nuevas ellos. Se refiere a toda la enseñanza que Cristo les dejó. Les entregó y entregaría mediante la inspiración. Ellos escribieron muchos libros después. No era una enseñanza propia, era la enseñanza de las Escrituras. Pero principalmente primero, Pedro lo dice aquí, les enseñó algo básico, que Cristo fue crucificado, resucitado y exaltado por Dios para venir a ser Señor y Salvador. Primero eso tiene que entender. Y eso implica muchas cosas nuevas. En buenas cuentas no solamente le revelaron las Escrituras, sino que le revelaron a la persona de Cristo. Ellos también, en este caso Pedro, más adelante otros apóstoles, revelaron lo que decía el Antiguo Testamento de este Cristo. El primer sermón de Pedro está plagado de citas del Antiguo Testamento. Toca los Salmos, toca Joel, toca Zacarías.
Cosas que antes las tenían, pero no podían entender. Ellos eran judíos, conocían el Antiguo Testamento, pero no las pudieron comprender. Pero guiados por el Espíritu Santo, y los apóstoles fueron revelados. Les fueron cosas reveladas. Y comprendidas, qué importante, comprendidas, no solamente reveladas, porque hay mucha revelación hoy día, pero comprendidas es otra cosa. El Espíritu Santo permite eso. Y la pregunta que se hicieron en el versículo 37, así lo da a entender, que lo entendieron. ¿Qué haremos? Hemos crucificado, hemos entregado a Cristo, ¿qué haremos? El versículo de Pablo, el gran sermón de Pablo en Pentecostés les hizo comprender lo que significaba. Pero había mucho más que saber antes. Por eso es necesaria una perseverancia. ¿Soy salvo? Claro que soy salvo. ¿Y cuál es el segundo paso? Aprender otras cosas. Y ellos recibieron las enseñanzas inspiradas de los apóstoles, primeramente en forma oral. Y muchas de las enseñanzas tenían que retenerlas en su corazón, incluso memorizarlas. ¿Qué nos cuesta memorizar hoy día un versículo, no es cierto? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a nuestro buscador. Piensen que no tenían, vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Piensen que Juan terminó de escribir el Nuevo Testamento alrededor del año 95 o 100 después de Cristo. Juan. Los primeros libros los datan del año 50 después de Cristo. Así que podemos suponer que muchos de los que estaban presentes en la iglesia ya estaban muertos cuando recibieron los libros. Es increíble lo que tenemos nosotros. Y vemos las Biblias, ahí están, con las tapas impecables. Nunca se abrieron. Hoy tenemos tanto material, no solamente las Escrituras, no solamente la Biblia, millones de Biblias. Las encontramos baratas, las encontramos en los hoteles, nos regalan la Biblia. ¿Y qué hacemos con ella? Es necesario el conocimiento de las Escrituras para avanzar, para madurar. Y todos los días cuando uno la abre, la Escritura le dice cosas nuevas, por mucho tiempo que uno lleve leyendo. Y a lo mejor repasa un versículo muchas veces. Y el Señor habla al corazón de cada uno porque sabe lo que necesito. Sabe lo que necesito yo. Sabe lo que necesita usted en forma particular. El creyente no puede dejar de lado las Escrituras. Esto es nuestro manual de vida. Este es el manual de vida, nuestra única guía, la brújula. ¿Para dónde voy, Señor? ¿Cuál es el camino? Este es el camino, por este círculo. Y la Biblia me dice eso. Es el espejo que refleja nuestras grandes imperfecciones y debilidades. ¿Cómo si no me miro al espejo en la mañana voy a saber cómo estoy? Pero es tan poco el tiempo que le dedicamos a ella. Esto lo hemos dicho muchas veces desde el púlpito, lo ha dicho el pastor, lo han dicho otros predicadores, lo he dicho yo. Los reyes de Israel tenían la obligación de tener una copia de las Escrituras, en ese caso la ley, y leerla y escudriñarlas día a día. ¿Para qué? ¿Para encontrarlas hermosas? No, para saber cómo debían circular, cómo debían conducirse, cómo deberían llevarlas a cabo. Y eso es curioso, ¿eh? Está en Deuteronomio 17, 18 al 20. Es curioso, porque la etapa de los reyes empezó ¿cuándo en Israel? En los tiempos de Samuel. Estamos hablando del año 1000 más o menos, 1050, por ahí debe estar Samuel, porque David estamos alrededor del año 1000. Deuteronomio estamos alrededor del año 1500, si entendemos que Moisés las escribió. Increíble, no tenían reyes y el Señor ya lo dejó establecido. Tienes que seguir las Escrituras, porque el Señor conoce el corazón nuestro, conocía el corazón de ellos, sabía que se iban a desviar si lo ocultaban. No se olviden de la reacción del gran rey Josías. Duelo y rajó sus vestiduras cuando encontró las Escrituras y leyó y se dio cuenta cuánto equivocados estaban por no tenerlas, por no perseverar en ellas. Debemos escudriñar, leer, insistir una y otra vez. Pero lo hacemos porque amamos a Dios.
Queremos saber de Él. Me escribió 66 cartas. ¿Qué dicen esas 66 cartas? ¿Qué me dicen a mí? Creo que tenemos una mayor responsabilidad que ellos, porque tenemos mayor revelación de la que ellos tenían en ese momento. Por eso es tan admirable lo que hacían. ¿Quién hablará de Cristo si desconocemos las verdades básicas de su ministerio y persona? ¿Quién hablará? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué contestó? ¿Cómo entenderé si nadie me enseñare? Felipe, el eunuco. ¿Cómo entenderé si no hay nadie que me enseñe? Hermanos, seamos perseverantes en el conocimiento de la Escritura. No desmayemos. No nos detengamos en saber de ellas. El que dice que sabe mucho, está en un serio problema. Nunca se termina de aprender. La verdad revelada en las Escrituras y enseñadas con fidelidad son el fundamento para el crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. En toda época, lo fue para ellos y lo es para nosotros hoy. Perseveraban en el conocimiento de las Escrituras. Y eso lleva no solamente un conocimiento, un mero conocimiento. Porque uno cuando empieza a conocer las Escrituras, empieza a conocer otras cosas. Y empieza a entender lo que dice el versículo. Porque después nos habla de la comunión. La palabra usada de koinonía es aquello que dos o más personas tienen en común. Y eso que tenemos en común es la base para la unión que existe entre nosotros. O que debería existir. Se traduce incluso como participación, comunicación, pero en el sentido práctico. El que está al lado me ayuda a mí y yo ayudo al que está al lado. No es solamente decir que tenemos comunión, sino que llevarlo a la práctica. Pero no porque lo hacemos por obligación. No, el Señor no obliga a nadie. Lo hacemos porque queremos sus cosas. Amamos al Salvador. Lo amamos. A veces hablamos de comunión solo como algo hermoso, poético, qué lindo. Deseable en la relación humana, ¿no es cierto? Hoy día es tan difícil la relación humana. Deseable en un grupo que se reúne semanalmente para mantener a lo mejor un buen ambiente de convivencia. Y nada más, por eso pensamos. Cuando nosotros creemos que la comunión cristiana es eso, realmente estamos totalmente equivocados. Hemos remado y remado y quedado en el mismo lugar. La base de nuestra unión no es otro que Cristo. Por eso es tan importante entenderlo. Si nosotros no comprendemos qué es la unión cristiana, no vamos a comprender nunca vamos a tener comunión con el otro. La base de nuestra unión es Cristo, nuestro amado Salvador. Hemos sido llamados juntamente con todos los creyentes, y hablo de todos, a la participación o comunión de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por el solo hecho de haber dicho, sí, Señor, te creo, te tomo como mi Salvador. Somos llamados a esa comunión. Cristo mismo es la sustancia y la base de la comunión entre los creyentes. Él nos une con el Padre. Y el Espíritu Santo hace el otro trabajo. ¿No es cierto? Sin Cristo, que es la base de nuestra comunión o compañerismo o participación, es sencillamente en este grupo maravilloso que es la iglesia. Sin Él, sencillamente no existe la iglesia. Sería imposible la comunión, como se da hoy día en las relaciones humanas. Que hoy día estoy bien con alguien y mañana peleo. No, en Cristo es diferente. Sin Cristo es imposible la iglesia. Imposible la comunión entre nosotros. Sería un grupo más. Pero este pegamento que es Cristo es eterno. Es eterno. Nos es difícil. Con Cristo, imagínense lo que sería sin Cristo. Con Cristo nos es difícil la comunión, imagínense sin Él. La iglesia no tiene sentido alguno sin Cristo. La koinonía o comunión entre los creyentes no es una obra de hombres. No es un invento humano, es una obra de Dios. Y si no fuera así, créame que sería difícil estar aquí, no estaría. Cuando quiera decir algo de su hermano, medite muy bien lo que va a decir. Cuando
piense algo de su hermano, incluso tenga mucho cuidado, queda decir. Porque él, al igual que usted, al igual que mí, lo ha puesto Cristo aquí. Somos una familia, decimos. En Cristo somos un cuerpo, como lo dicen las Escrituras. Y lo dice tantas veces, imagínese al corazón diciendo, no te soporto riñón, no te necesito pulmón, sale de aquí hígado, ándate lejos estómago. A lo mejor así lo entendemos lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que es la comunión? No hay en el Nuevo Testamento, ni en toda la Escritura, un concepto más vital que el de la unidad de aquellos que están en Cristo. No hay. Si aún no lo entendemos, nos queda mucho para aprender todavía, sin duda. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, como nuestro Señor. 1 Corintios 1:19. Vuelvo a repetir la idea anterior. La comunión no es algo logrado por los humanos. Podríamos decir que es un don de Dios y Cristo es su fundamento. ¿Amamos a Cristo? Claro que lo amamos. Pero también debo amar lo que ha logrado. Amo su palabra, amo su iglesia, amo a sus hijos y por ende amo a mis hermanos. Amo en esa comunión que el Señor ha logrado. Cada día me quedan menos amigos, me quedan más hermanos. Y eso no solamente debe decirse, sí, yo amo a su hermano, debe verse y leerse en nosotros. La comunión entre ellos no solamente habla de esto, porque habla también del partimiento del pan, que está en un contexto de comunión también. Cuando nos habla del partimiento del pan en la Biblia, se puede referir a dos cosas. Primero, la cena del Señor o a las comidas normales y habituales que pueden tener los creyentes en común. Aquí claramente se refiere a la cena del Señor o a la Santa Cena como la conocemos, porque el contexto está dentro de la iglesia. Se refiere a la cena del Señor, a la Santa Cena, porque la frase se coloca entre varios aspectos fundamentales de la vida de la iglesia. El versículo 46 es otro contexto, que no leímos nosotros. Es otro contexto. Ahí habla también del partimiento del pan, pero ahí habla de las comidas en común que podrían tener en la iglesia, como la tenemos el día jueves, por ejemplo, o cuando nos reunimos para Navidad, o cuando nos reunimos para nuestro aniversario. Pero aquí se refiere a la Santa Cena. Nuestro versículo hace alusión a la Santa Cena, como lo llamamos habitualmente, el partimiento del pan algunas veces. Y también la cena está bajo, vuelvo a repetir, bajo ese contexto de comunión. Habitualmente nosotros la tomamos el primer domingo de cada mes. No hay un instrumento que diga cuándo la debes tomar. Cada iglesia decide. Pero la Santa Cena es una de las ordenanzas del Señor. El Señor tiene dos ordenanzas solamente para la iglesia. Santa Cena y bautismo. Y no hay más. Si alguien le ha dicho que hay más, no hay más. Esas son las dos ordenanzas que Él dejó. Hay que pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué me está ordenando el Señor? El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Lo dicen los tres evangelios sinópticos. Y vuelve a repetir Pablo, en 1 Corintios 6, 23 al 26. Haced esto en memoria de mí. Pablo no está hablando de él, está hablando del Señor. Ahí está el mandato. Es una ordenanza. El Señor mismo la constituyó y lo dio como orden a la iglesia. Por eso es necesario congregarse. ¿Tomaré la cena lejos? La cena del Señor es parte de la comunión de los creyentes. Cuando uno la toma tiene que pensar, estar consciente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy recordando? ¿Qué estoy anunciando? ¿Hasta cuándo lo voy a anunciar? Nunca tomemos la cena como una costumbre más, como no sé,
se torne un rito frío, así como ya viene la cena, y sin sentido en nuestras vidas. No, cada cena es diferente. Cada cena es especial. De ella estoy hablando de Cristo. No es porque tome la cena y voy a tomar la cena. Estoy hablando de Cristo. Estoy recordando su sacrificio. A nuestro favor, a mi favor, diga, personalmente, a mi favor. Cuando la iglesia deje de recordar a Cristo, va a estar cerrada la puerta. No va a haber nadie aquí. Porque no podemos, es el fundamento de lo que creemos. Y a veces al tomarla nos concentramos en nosotros mismos. Pero es muy rico saber que al lado hay gente que piensa lo mismo que yo. Y lo une una cosa muy fundamental. No solamente Cristo, un solo cuerpo, un Señor, un Salvador, un solo Dios, un Padre, un mismo Espíritu, una misma esperanza, una fe, un bautismo, como dice Efesios 4. ¿Qué más tendría que agregar para decir que es importante la comunión entre los creyentes? ¿Qué más podría agregar? Debemos entender la bendición de lo que es estar en una iglesia, de gozar de la comunión con el creyente, de gozar con mis hermanos, de tomar juntos la cena, sabiendo que el que está a mi lado comparte lo mismo. Es un privilegio tomarla con cada uno de mis hermanos, sabiendo que compartimos cosas que no se pueden dividir, que no son pasajeras, que no se pueden romper porque no son humanas. No se pueden romper. Porque no las sostengo yo, las sostiene Dios mismo. Es un privilegio saber que con mis hermanos algún día compartiremos la eternidad. ¡Qué privilegio! Si analizamos rápidamente estos 4 elementos, nos vamos a dar cuenta que no existe. Existe solamente las personas. No hay un edificio aquí, no está citando un edificio. Agradecemos por el edificio que tenemos. Y damos gracias al Señor por tener el principio, principalmente un lugar donde reunirnos. Lamentaría mucho no tener un lugar de reunión, pero créame que doy gracias a Dios por esto. Pero ¿sabe qué más lamentaría? No tenerlo a ustedes. Eso es lo que más lamentaría, no tener a ustedes para una comunión, para tomar la cena, para orar juntos, para estudiar juntos. Ustedes son mis compañeros de lucha, ustedes son mis hermanos. En lo personal me ha tocado muchas veces venir al edificio en la semana cuando está solo, y créanme que sin la presencia de ustedes es una cosa inerte. Ustedes son la iglesia. Cada uno de ustedes son la iglesia. Créanme que vengan un día miércoles, un día martes, cuando está sola la iglesia. Y hay que abrir el candado y entrar. No hay ni una luz prendida, no se escucha nada. Olvidémonos de la iglesia como edificio. Porque si el Señor nos quita este edificio, en algún momento nos vamos a reunir en otro lado. Porque si el Señor está en nuestro corazón, no importan las cosas. Agradecemos sí que tenemos esta libertad de reunirnos aquí. Sí, agradecemos por este lugar. Pero ella no es la iglesia. Son ustedes la iglesia. El 4º punto o 5º. Pero antes de entrar al 4º punto, quiero que volvamos a meditar un poco. Porque la cena del Señor es su obra. Si la comunión, la iglesia es la obra del Señor. Y no solamente soy la obra yo, que yo soy el único cristiano, sino que el que está a mi lado tomándolo es también obra del Señor. Y esa obra no se puede despreciar. No se puede despreciar. Ahora paso al 5º punto. O el 4º elemento, podríamos decir, si consideramos perseverar. Pero el 4º elemento, estoy hablando del conocimiento de las cosas del Señor, de la comunión, de la cena del Señor. Y hablo ahora de algo muy importante que es la oración. Porque todo eso que hablé antes no sería nada si no nos sentimos llevados a elevar nuestro corazón a Dios en ruego, súplicas de acción de gracias, alabanza y adoración a nuestro Padre. Creo que la oración es fundamental, principal en nuestras vidas. El que dice que no tiene necesidad de oración está diciendo algo muy grave y difícilmente lo entiende. Todos somos frutos de la oración. Si alguien cree que está aquí, no sé, por suerte,
No creemos en eso. Alguien oró alguna vez por usted. A lo mejor ni usted lo sabe, pero alguien oró alguna vez por usted. Y la Escritura también lo dicen, que alguien oró por usted. Así que no es casualidad. Todos somos fruto de la oración. Cuando decimos que no tenemos necesidad de oración o de orar, ¿qué estamos diciendo? En buenas cuentas, que no te necesito, Señor. No dependo de ti. Eso le estamos diciendo. Pero cuando la iglesia ora, le está expresando a Dios su absoluta dependencia de Él. Eso es la oración. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Una iglesia que no ora es sencillamente una iglesia muerta. No tiene vida. Porque no sé qué Dios tenemos si no somos capaces de orar y elevar oraciones a Él y adorar su santo nombre. Ninguno que se haga llamar hijo de Dios puede prescindir de la oración. No lo hizo Cristo. Por supuesto, tengo la certeza que no lo haremos nosotros tampoco. Es muy conmovedor escuchar a Cristo orar. Digo escuchar cuando uno lee la Escritura, porque si uno se pone ahí, lea las Escrituras con el corazón, cuando uno puede ver esas cosas. Por eso digo escuchar a Cristo. Y en lo personal me llama mucho la atención. Es bien interesante leer en qué momento lo hizo, cómo lo hizo. Y se dará cuenta que la oración siempre estuvo presente en Cristo. Hasta el más mínimo detalle. Esa oración en el Getsemaní, cuando llegó a sudar sangre. Esa oración frente a la tumba de Lázaro, cuando le pide al Señor y digo, no lo hago por mí, yo lo hago para que los otros vean. Es impresionante. En muchas ocasiones me pregunté, porque ya no me pregunto, gracias a Dios no me pregunto eso, de por qué Cristo tenía necesidad de orar. ¿Saben cuándo lo entendí? Cuando yo sentí la necesidad de orar. Y dije, bueno, mi Señor y Salvador, mi Cristo, vino a identificarse en todo conmigo. Y necesitó orar. ¿Cuánto más lo necesito yo? Y eso es la oración. No es solo largas peticiones que acostumbramos a hacer. Como siempre digo, parece un pliego de peticiones. Y le pedimos al Señor. Pero no. La oración incluye mucho más de eso. Le estoy diciendo al Señor, solo de ti dependo, Señor. Solo tú me sostienes. Es muy conmovedor la oración de Cristo. A mí me conmueven en lo personal. Cuando uno escucha orar a Cristo, hay muchas oraciones que llaman poderosamente la atención, lo digo. Pero hay una que me dice, Señor, golpea mi corazón. Y está en Juan 17, 20, 23, cuando el Señor oró por mí. Y quiero que saquen las Biblias, lo leamos. Juan 17, 20 al 23, acostumbrémonos a tener Biblias. Yo sé que es bueno en el electrónico, pero la Biblia también habla cuando la llevas bajo el brazo. El otro día me subí a 2 Uber y vi la Biblia y, bueno, comprendí que la persona que conducía era creyente, igual que yo, y tuvimos un bonito diálogo. Pero la Biblia habla. Juan 17, 20 al 23, pero especialmente lo primero. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes serán estos? Los apóstoles. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí. ¿De qué está hablando? Que se iban a añadir. Qué maravilloso. Por lo que han de creer en mí. Por eso el Señor siempre subió con mi nombre, mi Ruth, todo para arriba. Dijo, aquí clavo lo de Julio. Clavo los pecados de Julio. Para que todos, miren qué interesante, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Qué interesante la lectura. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí.
para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si a alguien no le conmueve esto porque no ha entendido nada de lo que significa Cristo. A mí me conmueve en lo personal. ¿Cree usted que no tiene necesidad de orar al escuchar esta oración? ¿Cree usted que no necesita las oraciones de sus hermanos? No, oren por mí porque yo no las necesito. ¿Qué puede decir eso? ¿Cree que el pastor no necesita las oraciones? Es que es un superhombre, no las necesita. Los profesores no las necesitan. Los niños no las necesitan. Su hermano en Cristo no la necesita. Habría que preguntarse, ¿qué pienso yo de eso? ¿Necesito la oración? Claro que la necesito. Voy a decir algo que parecerá duro. Es fuerte, pero necesario cuando uno empieza a leer las Escrituras. Porque el mensaje no es para ustedes, primero que nada, es para mí. Siempre lo he dicho y lo hemos dicho desde el púlpito. Si el mensaje no golpea al predicador, mejor no darlo. Primero lo golpea a uno. Por eso voy a decir algo que parece fuerte. Yo lo analicé, pero necesario. Cuando uno ve estos 4 elementos necesarios ayer y hoy en una iglesia, la perseverancia, aunque son 5, pero la perseverancia incluye todos los demás. En el conocimiento de la palabra, la comunión con los hermanos, la cena del Señor, la oración, y no los aprecia o se siente indiferente ante ellas y no muestra el más mínimo interés en ellas, creo que tiene el legítimo derecho o motivo para dudar de su propio nuevo nacimiento. Fuerte lo que estoy diciendo, pero necesario. Voy a ir concluyendo. En el principio de la iglesia, esta necesitó de 4 cosas fundamentales para crecer y madurar. No solamente eso, sino que perseveraron en el Señor. Perseveraron en el conocimiento de las Escrituras, en la comunión entre ellos, recordar la cena del Señor y la oración, perseverancia. 4 elementos que han acompañado a la iglesia a través de toda su historia y que la han mantenido firme en Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. El versículo es un bellísimo retrato de lo que es y debe ser la vida íntima en la iglesia. Eso es la iglesia. Estos 4 elementos fueron importantes para el crecimiento de la iglesia. Más importante que las señales pasaron. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿cuántas señales hizo? Los apóstoles hicieron milagros, pero eso pasó. Estas señales son las más importantes. Estos 4 elementos siguen vigentes. Aunque igual hay señales, milagros, ya de estar aquí es un milagro. Porque cada conversión es un milagro. Yo soy un milagro. Usted es un milagro. A la vez que no lo entendemos así. Estas cosas persisten. Yo ruego que no. Lo único que me queda rogar, que nuestro amado Dios nos ayude a perseverar. También a nosotros como perseveraron ellos. En el conocimiento de Dios. Quiero conocerlo más. En la comunión mutua entre los hermanos. La cena del Señor. Y con todo ánimo en la oración. Tengamos un momento de oración. Hay mucho que agradecer al Señor. Nuestras vidas son maravillosas. Porque nos ha rescatado. Es algo impresionante. Cada día que leo las Escrituras digo, Julio, sería imposible haber llegado. Si el Señor no hubiera tocado mi corazón. Sería imposible por obra. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Porque realmente uno cuando empieza a leer las Escrituras y ve la condición del corazón del hombre, yo no estoy ajeno. Dice, Señor, gracias. Porque no es por obra, es por fe. Y gracias porque has tocado también mi corazón para que tengas fe. Padre Celestial, agradecemos por este pasaje, Señor. A veces lo vemos como historia, Señor, pero qué importante es analizarlo, Señor. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón.
has tocado mi corazón en lo personal y creo que también has tocado el corazón de muchos hermanos, Señor. Señor, realmente debo decirte, Señor, muchas cosas que he abandonado en la tarea, en la obra, Señor. Y reconozco, Señor, que hay habido entusiasmo, pero la he dejado de lado, Señor. Ayúdame, Señor, no solamente a reconocer, sino a cambiar mi vida, Señor. Y decirte, sí, Señor, yo puedo hacerlo, Señor. Con tu ayuda puedo hacerlo, Señor. Ayúdame en el conocimiento de la Escritura. Ayúdame a amar cada día más a mis hermanos. Ayúdame en esa cena que también están mis hermanos ahí, Señor. Y por supuesto, ayúdame en la oración, Señor, para decirte que te necesito, que dependo solamente de ti, Señor. Lo digo con claridad, Señor. Sin ti, nada somos, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, inmerecida, Señor. Y ayúdanos también a lo que viene, a tomar la cena, Señor, pensando en ti y en esa maravillosa obra que has hecho, Señor. Gracias, Señor. Inmensamente gracias. En Cristo Jesús doy gracias. Amén.